¿Qué tal, amigos de P1? Bienvenidos a una nueva edición del programa. Disculpen, estoy un poco con la voz tomada. Me imagino que muchos de ustedes también han estado con algún cuadro gripal o lo están atravesando, así que bueno, acá hay uno más. Pero bueno, es un P1 muy especial. Es un P1 que hace tiempo quería hacer. Hace tiempo había pedido esta entrevista. Y el personaje de la historia en ningún momento puso ningún reparo y aceptó tener esos minutos en Interlagos, en San Pablo. Me estoy refiriendo a la historia del Bebu Girolami. Como habrán visto, este programa se llama Bebu 15 años después. Estamos a meses de llegar al aniversario número 15 de la muerte de Guido Falaschi. Y por supuesto que la historia de Bebu ha quedado totalmente marcada por esa historia trágica que sucedió en Balcarce aquel 13 de noviembre del 2011. Por eso teníamos ganas de hablar con Bebu, que se ha instalado ya hace tiempo en Europa, vive en Lugano, Suiza, con su mujer, con sus 2 hijos, y ahora está viajando a Brasil en un principio y ahora lo hará a la Argentina para el campeonato del TCR Sudamérica con el equipo oficial Hyundai. Es la estructura que le va a presentar batalla a la pelea por el título a la fuerte escudería Honda en el TCR sudamericano, que ya cumple 5 años, y bueno, venimos de estar en Cuiabá, en Brasil, una carrera en el Mato Grosso. Es una categoría que ha crecido mucho, por eso el Bebu refuerza el equipo Hyundai y viajará a Brasil, a la Argentina y todo, pero está ya hace tiempo afincado en Europa, donde logró reconstruirse, donde logró tratar de que ese dolor y esa cicatriz duela mucho menos. Hablaremos de mucho, hablaremos de su batalla con Agustín Canapino en el TC2000, algo hermoso que nos dio el automovilismo argentino. Hablaremos de su presente, hablaremos del automovilismo internacional, especialmente de Franco Colapinto. Fue clave él en la formación de Franco, y contará una muy buena anécdota de cómo fue la primera prueba en karting de Colapinto, y atentos a lo que tuvo que ver el Bebu Girolami. Pero hoy, con 37 años, puede hablar con mucha tranquilidad, con el dolor, ocultando un dolor que fue realmente muy pero muy duro para él, atravesar todo lo que pasó con la muerte de Guido Falaschi. Era su amigo, junto con Mauro Giallombardo, eran los 3 que se habían formado en el karting, y todo termina de esa manera trágica. El Bebu indudablemente fue uno de los apuntados, por el simple hecho de que fue quien impacta, el impacto final al auto de Guido Falaschi, y eso lo tuvo que atravesar con un dolor muy grande, estando cerca o tratando de estar cerca en su momento de la familia, y tratando de superar la muerte de un amigo. Por eso quiero que vean con mucho lujo de detalles, en silencio, esta historia que todavía aún nos duele a todos, y ni hablar del Bebu Girolami, quien despidió a un amigo en ese accidente. Han pasado muchos años, ya estamos cerca de los 15 años, por eso creo que esta entrevista merecía su tiempo y su análisis, que luego haré al final del programa. Bebu Girolami, 15 años después, en P1. Ese 2000. Bueno, vos fuiste bicampeón en el 2014, 2015. Hace poco hice una nota con Julián Santero y contó muy buenas cosas del clima que se vivía con Agustín, que la verdad que es algo que tal vez extraña hoy por hoy. O sea, hoy tengo la mejor con Agustín, no soy amigo, pero sí hemos hablado después y interactuado, y no tengo ningún problema con él. Es cierto que yo estaba en un equipo que tenía todo el apoyo de Ulises, de todos los ingenieros, y cuando llega Agustín con su papá, Ulises me da la posibilidad de irme. Estaba la posibilidad de irme a Chevrolet, que era el lugar que dejaba vacante Agustín. Y yo confié en Ulises y le dije, si me dan la misma posibilidad que Agustín, yo me quiero quedar.
Y Ulises puede tener 1000 defectos, pero si hay algo que yo siempre valoré de él es que tiene 4 autos y los 4 autos los tiene exactamente igual. Me dio las mismas armas, las mismas posibilidades. Sin ese apoyo de Ulises hubiese sido imposible pelear el campeonato con Agustín. Y Carlitos Cerpero en ese momento, que tenía la camiseta 100% puesta, mía, me acompañó en el proceso y pudimos ser competitivos. Después se termina dando el campeonato a favor mío por una cuestión de regularidad también. Y el ambiente, sí, no había relación. Se cruzaban peleando por la punta de la carrera, se tocaban en el frenaje de la curva 1. Él sabía que yo estaba ahí, me llama la atención, pero bueno, nada. Del Begu estamos acostumbrados a estas cosas. ¿Es para hablarlo con él? Nada, con un tipo así, boludo, no se puede hablar. ¿Alguna de las dos partes lo intentó alguna vez o no? No, pues ya venía un poco caldeado el tema del Top Race, donde habíamos tenido un par de encontronazos, entonces había algunas declaraciones picantes de él y yo nunca respondí, pero tampoco tenía interés en entrar en una relación con él porque sabía que no había relación, entonces de ninguna de las partes había intención de mejorar las cosas. Entonces cada uno se enfocó en lo suyo y convivimos, hicimos nuestro trabajo profesional. Julián estaba al medio, quizás era con el único que hablaba y él también. Y bueno, y llevamos 2 años adelante, así que desde afuera era emocionante, pero a puertas adentro hubo momentos que fueron bastante picantes. ¿Qué es para un piloto pelear un campeonato con tu compañero de equipo? Anímicamente, psicológicamente, ¿cómo te preparás? No es fácil porque, o sea, tener a Agustín, que obviamente todos los pergaminos que traía y que tiene, con su papá, que era una referencia del automovilismo, es una dupla muy fuerte. Y uno, ¿qué puede esperar? Que teniendo a Agustín con su papá, el equipo se convierta en un poco su aliado, ¿no? Y de alguna manera para mí era un desafío doble, porque tenía que tener bien claro que mi equipo de trabajo podía estar a la altura de su equipo de trabajo. Y en eso, lo que decía antes, Ulises no hizo diferencia, nos dio a los dos las mismas posibilidades. Y entonces ahí sí uno puede decir, bueno, voy a competir de igual a igual con mi compañero de equipo. Pero muchas veces eso no pasa en equipos, porque vos vas a un equipo y hay claramente un número 1 y un número 2, y ahí estás compitiendo en desigualdad. Y cuando competís en desigualdad, la moral cae, ya no sos el mismo piloto, te subís al auto pensando que no tenés lo mismo, y ya empieza a caer todo. La motivación del piloto hace tanta la diferencia. Cuando uno está motivado porque sabe que el equipo te apoya, te subís arriba del auto y no sé cuantificarlo en tiempo, pero seguramente rendís mejor. Entonces logré tener un grupo de trabajo que me apoyó y que me sentía que tenía las mismas posibilidades que él. Entonces lo peleamos de igual a igual al campeonato. ¿La tensión o lo que viviste es similar a lo que se vive con Michelis o Ascona o es distinto por ser Europa contra Argentina? No, es distinto. Es distinto. Los años de TC2000 fueron años mucho más, relación mucho más tirante, porque como te decía antes, venía ya la cosa bastante mal de antes y no había relación. Con Ascona y Michelis siempre hubo buena relación. Cada uno lucha por lo suyo y quiere ganarle al otro, pero íbamos a comer juntos, charlábamos, era un ambiente mucho más relajado. La relación con Agustín prácticamente no existió, nunca fuimos a comer en los 2 años, nunca tuvimos una conversación, las reuniones técnicas eran muy cortas y nada, era prácticamente como 2 equipos dentro de uno. Como pura sangre que sos, disfrutaste que estuvo 1 año y medio en IndyCar y con un nivel bastante bueno. Me sorprendió y la verdad que reconozco que tomar el riesgo es de valiente, es una jugada muy arriesgada que hizo, de saltar, pero bueno, a veces no hay 2 oportunidades y tener una oportunidad de ir a IndyCar no se da todos los días, y a la edad que él tiene, porque no es un piloto que está en proyección en la escalera de la fórmula que vos decís, bueno, si tiene las posibilidades puede llegar. Saltó de un auto de turismos a un fórmula sin ninguna experiencia y para mí hizo un gran trabajo. No se le dio
por muy poquito distintas carreras que podrían haber sido claves para él, pero sí me sorprendió la buena adaptación que tuvo en un Fórmula, teniendo en cuenta que no tenía experiencia. Contame la historia con Colapinto. ¿Por qué te une tanto a Franco Colapinto? Lo del karting, esa prueba. La historia con Colapinto empieza con su papá, con Aníbal, donde él era mi principal sponsor en el turismo carretera, en el TC2000, en el Top Race. Y hicimos una relación de amistad muy linda y siempre conversábamos. Franco empezó a crecer y Aníbal siempre me decía, Aníbal viene de las motos, y me decía, yo quiero darle la posibilidad a Franco que yo no tuve de correr y de llevarlo a andar en karting. Y bueno, empezó como una posibilidad lejana porque Franco era muy chiquito, pero un día se hizo realidad. Organizamos una prueba de karting en el Kartódromo de Buenos Aires, en la cual, bueno, Franco iba con un karting más chiquito, yo iba con un karting más grande y empecé a ayudarlo, ¿no? A darle algunas indicaciones para que se vaya adaptando. Y rápidamente Aníbal, con su ímpetu, me pedía que acelere más, que lo empiece a empujar de atrás. Le digo, tranquilo Aníbal, que es la primera prueba, no lo quiero asustar. Y dice, no, quiero ver si realmente es bueno, dice, y si tiene ganas. Y bueno, empecé a empujar un poco más, hasta que en una me dice, me gusta, me decía Franco, dale más. Y bueno, y en una curva, por empujarlo un poco de más, se va afuera, golpea contra la barrera de gomas, despacio, pero golpea. Yo freno, voy a verlo, me dice, y se reía, está todo bien, vamos a seguir. Y ahí Aníbal dice, bueno, si no tiene miedo lo voy a apoyar, vamos para adelante. Y empezó ahí, después a hacer más pruebas, lo acompañé algunas lo acompañó mi hermano. Compartimos bastantes cosas con Franco, con Andrea, con Aníbal, muchas carreras. Él me fue a ver cuando salí campeón en el TC2000 la primera vez en 2014. De chiquito éramos muy compañeros y sobre todo más con Franco, que lo ha seguido más, mi hermano, pero siempre que lo hemos podido ayudar, lo hemos ayudado y también le debemos mucho a Aníbal, que nos ayudó tanto en nuestra carrera deportiva como sponsor principal. ¿Qué viste hasta ahora en estas 2/3 etapas? Yo creo que ya estar en la Fórmula 1 para mí es un valor increíble que tenemos que poner en primera plana, digamos, no, más allá de los resultados o adaptación, todo tenemos que ser conscientes de que tenemos un piloto en Fórmula 1 después de tantísimos años y sin un apoyo estatal. Llegó ahí por mérito propio y por mucho esfuerzo personal de su familia, de Franco y de sus managers. Entonces, eso como primer lugar. Después, sin experiencia prácticamente, se subió a Williams, sin tener tantos kilómetros y con un auto que realmente funcionaba bien, es mucho más fácil sumar puntos. Y lo logró hacer. En Williams hizo 3 carreras espectaculares. Es cierto que buscando límites por ahí también tuvo errores, pero en el afán de querer ir más rápido y eso puede suceder. Y en esta nueva etapa con Alpine el año pasado, bueno, el auto obviamente no tenía el potencial para poder sumar puntos. Hizo, creo que, una adaptación muy buena. Tuve la posibilidad de estar cuando debutó en Williams, en Monza, verlo personalmente, y cuando debutó en Imola con Alpine. Y bueno, se veía que el auto era lo que era y Franco siempre tiene ese ímpetu de piloto agresivo, de querer ir más rápido que el auto, y a veces ese límite lo pasás muy fácil. Y bueno, buscando el límite en clasificación muchas veces tuvo errores, pero producto de querer ir más rápido que el auto y querer mostrar, porque tenés una sola chance y querés demostrar que podés hacerlo bien. Franco se va a ganar el lugar de número 1 sin lugar a dudas. ¿Cuándo? Démosle tiempo, porque no es fácil, no es de un día para el otro. Simplemente hay que descomprimir un poco la presión mediática que es normal en Argentina, pasó en toda la historia, pero ahora con las redes sociales es incluso mucho mayor.
aseguradora del hincha argentino. Con Numascat, cada viaje es una nueva oportunidad de conectar. Recorre los principales destinos del país: Buenos Aires, Córdoba, Santa Rosa, Río Negro y Neuquén. Y cruza fronteras para vivir nuevas experiencias, con salidas al sur de Brasil durante todo el año. Porque no se trata solo de llegar, sino de cómo elegís viajar. Numascat, transporte oficial de KMB. ¿Dónde se estudia cortar el agua? ¿Dónde se aprende meteorología por olfato? ¿Dónde se doma el miedo? ¿Dónde? En los intentos. La experiencia nos hace más fuertes. A 15 años de lo que pasó, ¿cómo te ves hoy? ¿Cómo lo fuiste procesando a lo que pasó? Bueno, hoy por hoy siento que fue una situación muy desafortunada que me tocó vivir y bueno, que para muchos fui el chivo expiatorio, como se dice, de esa particularidad, de esa situación en donde con el tiempo todos se dieron cuenta que las cosas no estuvieron bien y de hecho en Balcarce nunca más se volvió a correr. En un circuito normal, con las medidas de seguridad, nada de esto hubiese pasado. Entonces, lo que se tienen que hacer las preguntas de por qué, no se la hicieron nunca. Hoy por hoy siguen corriendo 60 autos y está muy cerca de que pase de nuevo una cosa así. Ojalá nunca pase, pero los que no van arriba del auto deciden por qué no van arriba del auto y los pilotos a veces somos rehenes de esa situación porque vos ves que uno habla y suspendido, no corre más, entonces es muy difícil que las cosas cambien. Esas medidas de seguridad de Balcarce están de cuando yo corría hace 20 años atrás. Las cubiertas salen todas volando por el aire. Hay tierra, hay una serie de condiciones que hacen que justamente esto, si las medidas de seguridad hubieran sido las actuales, probablemente no hubiera sucedido. Nosotros, arriba del auto de carrera, lo único que obedecemos es una bandera amarilla agitada, que significa conservar el puesto y bajar la velocidad. Y automáticamente atrás de esa bandera viene la de pescar. Si a mí no me ponen una bandera amarilla agitada, yo sigo a fondo. Porque supongo que si no está la bandera amarilla agitada, pero hay tierra, no hay nada. Y el auto que le pega al auto de Falaschi, cuando empieza ese accidente, está a más de 25 segundos de ese lugar. Y debería haber alguien que le tiene que poner bandera amarilla agitada a todo ese grupo. Y evidentemente siguen pasando a fondo porque esa bandera no está. ¿Qué papel jugó el Flaco Traverso? El Flaco de primer momento me llamó, estuvo muy cerca mío, me acompañó, me habló mucho, porque fueron momentos duros que me tocaron pasar y siempre, bueno, lo que declaraba públicamente, ¿no? Que el piloto no tiene mucho que hacer en esa situación donde no se puede controlar, donde hay gomas de camiones volando, donde hay nube de tierra, está ciego completamente, tenés 40 autos atrás. El Flaco siempre me apoyó y públicamente lo dijo claramente, que
fallaron muchas cosas, pero los pilotos en esa situación no hay mucho que puedas hacer. Hay una nube de tierra con 60 pilotos atrás, levantás y ¿cuánto levantás? ¿Dónde? O sea, si frenás demasiado te agarran los de atrás. O sea, es muy difícil poder esquivar un auto cuando hay una nube de tierra y no ves nada. A mí me pega el último auto, después de 45 segundos, 50 segundos, entonces, y ya con una visibilidad un poco mejor, pero había ruedas, había un montón de elementos en pista que era imposible y lo hizo imposible esquivarme. Yo tuve la suerte de no quedar paralelo, que quedé, digamos, apuntando en el sentido de la pista. Si yo quedo como Guido, hoy no estaría acá. Entonces, yo cuando sentía los autos pasar, no pasaba ninguno frenando, pasaron todos rápido y se puede ver en las imágenes. Tuvieron la suerte de no pegarme a mí, pero cuando vos ves de nuevo, van a Neuquén o van a circuitos donde se levanta tierra y yo vi un trompo que hizo Gandulia en el TC Pista no hace mucho, en una final. Y la verdad que vi la repetición, no estaba viendo la carrera. Y la verdad que se me puso la piel de gallina. Digo, ¿cómo puede ser que...? Está bien, pero ahí no levantaron los pilotos, o sea, por más que hubo el humo de que él hizo el trompo, no levantó nadie de atrás. Sí. ¿Qué falta? ¿Más tirón de oreja? Sí, está bien, pero digo, cuando queda parado un auto de 1.400 kilos en un sector tan rápido, yo no estuve ahí en la carrera, no sé si hubo bandera amarilla, si no, cómo fue, pero ya la masa que tiene el auto es tan grande que un choque lateral es casi imposible que el piloto salga con vida. Es una categoría que tiene un alto riesgo, por eso correr 60 autos como están corriendo me parece que están jugando con fuego. El choque no tenía nada que ver los tres tipos que estábamos ahí. Cero. Es más, te digo algo, yo no te lo dije, pero si intercambias los jugadores, pasa lo mismo. ¿Me escuchaste lo que te digo, no? Lo ponés al Begu en el lugar de Guido y lo ponés a Guido en el lugar del Begu, pasa lo mismo. Me ponés a mí en el lugar del Begu, me ponés a mí en el lugar de Guido y pasa lo mismo. Guido se chocó por querer pasarme a mí. Y lo agarró en medio un amigo de él. ¿Qué quiere que te diga? No sé. O sea, no es que dijo, no. El Begu dijo, no, viene Guido, lo voy a partir al medio porque le tengo bronca del karting. Es imposible. Cuando vos corres, estás dispuesta a lo que sea. Lejos de ser culpable, el Begu la pasó realmente mal. Nos conocíamos los tres. Somos amigos desde hace muchos años. Yo sigo diciendo que somos porque para mí Guido está vivo. Las personas se mueren cuando uno se olvida de las personas. Guido era lejos el más talentoso, el más vago, el más atorrante a la que teníamos, ¿no? Begu era el más maquiavélico y estaba con la cabeza, era muy inteligente. Begu tiene un nivel de inteligencia superior a la mayoría. Un tipo que está dispuesto a hacer algo más desde la estrategia, era muy vivo. Y en eso siempre se ganó un campeonato de TC 1000 con la cabeza. Con Canapino, le ganó con el Bocho. Canapino es tan rápido o más rápido que el Begu, pero no tiene tanta cabeza como el Begu. Se lo culpó mucho y todo el mundo dice, no, porque ese asesino, he escuchado hablar y el tipo la pasó realmente mal. Y ahí no sé si te va a gustar mucho lo que te voy a decir, pero ustedes tienen que ver con el perfil que se armó del Begu. La opinión pública, los periodistas, la gente, hizo que, no sé si a propósito o no, que se buscara un culpable. Y el culpable, ¿quién iba a ser? El que le pegó el último golpe,
Que está bien, o sea, en realidad, el Bebu fue. Yo he hablado mucho de esto con el Bebu, no voy a contar cosas de intimidad porque Bebu y Guido y yo éramos amigos, pero él ha pasado mal, de hecho. Y todo hoy está visto como un hijo de puta. Y no es el santo. O sea, Bebu no es santo. De hecho, es un tipo agresivo que está dispuesto a hacer un montón de cosas. Que de hecho yo creo que con el paso del tiempo deja de ser así él. Yo no podría ser el mismo tipo que era, pero en la edad que teníamos, cualquiera cambiar la posición era lo mismo. Este es desde el auto de Manuel Moriatis y al fondo, esta imagen está ampliada. Vamos a ver cómo vuela el auto de Canapino. ¿Lo ven allí? Te hago una pregunta que me hubiese gustado hacer y se hizo ese fin de semana. ¿Por qué el viernes no se levantaron varios pilotos después del tremendo accidente de Agustín, que también muestra una gran falencia de seguridad cuando se pasa de largo? ¿Por qué ahí no levantaron la mano y dijimos, che, acá no podemos correr? El piloto nunca quiere perderse una carrera, pero no es el piloto el que se tiene que ocupar de que las medidas de seguridad estén dadas. Sí es cierto que vimos una falencia grande el viernes y ninguno levantó la mano, pero me parece que las autoridades son las que tienen que analizar y decirse, muchachos, en estas condiciones no se puede correr. Y bueno, cuando alguien levanta la mano, dice algo, es sancionado o es perjudicado deportivamente. Entonces, no se va a ver más prácticamente pilotos que hablen en contra o que digan las cosas como son, porque son sancionados, son perjudicados deportivamente, y como todos quieren estar, porque viven de ese negocio, ninguno va a hablar. Entonces, yo tengo la posibilidad de hablar y decir lo que pienso porque no necesito del turismo carretera, pero todos los que están en el turismo carretera, o la gran mayoría, viven de eso y son rehenes de su propio perjuicio. Agustín es un fenómeno, creo que va a ser el mejor de la historia. Para mí, va camino a ser el mejor de la historia. Pero Agustín está vivo de casualidad de ese accidente. De casualidad. Volcó con un auto de 1.400 kilos. Voló, se ve la cámara así como cae de punta, una Chevy con un motor con, no sé, de una tonelada de kilos. No se mató de casualidad el pibe. Eso, pero nadie ni se percató de los pilotos. Estamos en nuestro mundo, por eso es lo que te digo, que tienen que buscar una figura que salga de los que están participando. Porque yo, y seguro la gente me va a putear, pero creo que la mayoría en mi lugar, yo en ese momento decía, bueno, está bien, no se mató, bárbaro, buenísimo que no puede correr. ¿Por qué otro rival menos? Guido, Bebu, yo, que éramos contemporáneos, pensábamos que éramos infalibles, que nada nos podía pasar. Inmortales. Nada nos puede pasar. Somos tipos que estamos dispuestos a ir un poco más. Y yo dije, ¿qué pasó? Fue el único momento que quise dejar de correr. ¿Cómo manejaste la fortaleza en el mundo de críticas constante de un lado del otro que vivías? ¿Cuál fue la receta? ¿La psicología? ¿Cómo fue? Sí, obviamente siempre trabajé con psicólogo deportivo, o sea, desde los 15 años que siempre trabajo con psicólogo deportivo y trabajé mucho en ese periodo, incluso más, porque obviamente fue un golpe anímico muy grande. Pero las críticas siempre van a estar, la gente sobre todo que no sabe y le gusta opinar, opina, gente que por ahí nunca se subió a un auto de carrera. Entonces las redes sociales han hecho que estas críticas sean, incluso en la Fórmula 1 lo vemos todo el tiempo, que sean alevosos y que a veces
opinen sin tener ningún sentido ni saber de qué están hablando. Y siempre van a ser así, siempre van a estar. Entonces uno tiene que enfocarse en lo suyo, escuchar a las personas que realmente saben, como el Flaco Traverso. Y bueno, después hay muchos pilotos que hablaron porque están interesados en cubrir la falencia de la CTC. Entonces nunca van a hablar en contra de la CTC. Y son varios, y son grandes, y están en la comisión directiva. Y nunca van a hablar mal de la CTC. Pero eso es lo que le hace daño al automovilismo. Que la misma gente que está ahí adentro nunca reconozca los errores y cuando hay una falencia, siga. Yo levanto la mano. Yo era uno de los que en esa lista gigante de culpabilidad en ese accidente de Guido Falaschi, yo levanto la mano. Fui uno de los que dije en su momento que el culpable que más porcentaje tenía era el Bebu Girolami. Lo pudimos hablar con el tiempo, lo pude hablar el otro día en una charla muy linda, en la entrevista, en la cual me demostró una gran fortaleza, porque le conté una anécdota que me tocó, una vivencia que a veces con el paso del tiempo va uno poniendo en su lugar muchas cosas, y el análisis periodístico a veces cuando tenés toda la info y hablaste con un montón de gente se va acomodando. A veces en la cuestión de ser apresurado o de buscar un culpable o quien más tenga la culpa, como dijo Mauro Gialombardo, en esa lista por ahí aparecía a tope el Bebu Girolami. Pero me tocó tener una charla mano a mano, sin grabador, sin cámaras, de unos casi 20 minutos con Juan María Traverso, hace varios años, hablando de este tema. Y me explicó a los peligros que un piloto se somete, me explicó a los riesgos que tiene el automovilismo en una situación así, donde todo fue una falla de todo. Ahí indudablemente no es que no falló nada, esa triste frase del Puma Ventín en aquella conferencia, no sé, me acuerdo si fue 1 o 2 días después, creo que fueron 2 días después del accidente o 3, en la CTC, fallaron muchas cosas. Y el Flaco fue uno de los que levantó bandera y primero defendió al Bebu, que no sea el principal acusado o el indicado con un dedo, porque es un piloto de competición y que si en ese momento no sabía que existía ese peligro, él no sabía unos tantos metros atrás que eso había pasado ahí adelante y que un auto había estado cruzado. Entonces, esa visión de Traverso a mí me motivó a cambiar muchas cosas que en ese momento, al estar apresurado, en ese momento yo en última vuelta, ya me había ido de Olé, fue en última vuelta, dije que el Bebu era quien por ahí más responsabilidad tenía. Sin embargo, en un análisis periodístico también había dicho de que en esas miles de situaciones que pasaron, hablando del tema de Canapino el día viernes, ese tremendo accidente de Agustín, que se lo consulté al Bebu y ahí contestó lo que opinan muchos pilotos, que es muy difícil que un piloto levante el equipo y se vaya. Eso pasaba en la década del 70, en el 80, cuando pasó en alguna historieta de la Fórmula 1 y aquella vez que Niki Lauda se detiene en Japón y pierde un campeonato de Fórmula 1 por la lluvia, y bueno, hay muchas situaciones más. Hoy es muy difícil que eso suceda, pero fue el gran alerta de ese fin de semana. Y después también siempre me quedé pensando de por qué no salió el auto de seguridad, no solo porque el auto de Laucha Campanera había quedado mal detenido después de un despiste, sino también por el Moriatis, que segundos antes de ese accidente, cuando pasaron antes de esa vuelta fatal por la chicana, Moriatis había quedado ahí y iba a obstruir el paso de los autos en esa última vuelta. ¿Por qué no neutralizaron la carrera? Eso creo que fue la falla principal. Después pasó todo lo que pasó y ese golpe letal sentenció la vida de Falaschi, que en ese golpe ya había, lamentablemente se había ejecutado su muerte, que posiblemente, según cuestiones médicas, ocurrió 5, 6, 7 minutos después. No había manera de salvar su vida en ese golpe lateral. Y la tercera cosa que quiero decir aquí es lo que significó introducir en esta muy linda entrevista, fuerte,
que todavía continúa en un ratito más, porque quedan muy buenos temas para hablar también, es la participación de Mauro Giallombardo. Giallombardo estaba en Interlagos el día que con Bebu hicimos esa entrevista, hace mes y medio más o menos. Había ido a acompañar a Fran Biel Bugliotti, un gran amigo de la vida, piloto también, a esa carrera de San Pablo, y estaba Mauro. Y lógicamente Mauro no se iba a ocultar cuando le dije que había hecho esa nota con el Bebu y quería hablar. Eran los tres del 89, Bebu, Mauro. Bebu es de mayo, Guido era de octubre del 89 y Mauro es de diciembre del 89. Bebu y Guido tenían 22 años, Mauro todavía en esa carrera no había cumplido los 22, faltaban algunos meses, tenía 21. Pero me quedo con lo que dijo muy fuerte y creo que explica lo pura sangre de un piloto. Cuando dijo Mauro, si vos cambiás los nombres, cambiás los pilotos en esa situación, si Falacci manejaba el auto de Girolami, si Girolami manejaba el auto de Falacci, o yo manejaba el auto de Falacci y Bebu manejaba mi auto, pasaba exactamente lo mismo, porque los tres éramos iguales y queríamos ganar a toda costa. Realmente fue muy fuerte esa muy buena frase de Mauro, que me contó también muchísimas cosas que prefiero guardarme de todo lo que sucedió en lo posterior y demás, de esa amistad que aún persiste con Bebu y ese dolor que todavía no cierra, ni en Bebu, por supuesto, ni en Mauro. Ni hablar de la familia, del apellido Falacci, de lo que significó para el automovilismo argentino esa pérdida. Un gran talento, un tipo que iba indudablemente a pelear varios campeonatos de turismo carretera y terminó así, de una manera sorda, seca, en apenas segundos, en ese hermoso autódromo de Balcarce que indudablemente tenía muchísimas fallas de seguridad en ese momento. Nos vamos al último bloque, quédese ahí porque seguimos contando esta historia. Queda todavía un buen tramo de esta entrevista con Bebu Girolami. Gracias por estar ahí, como siempre, en P1. Quédese ahí. San Nicolás espera la carrera más importante del año. El 7, 8 y 9 de agosto llega la cuarta edición de los 300 pilotos del Turismo Pista. Comienza la cuenta regresiva. Es hoy, gente. Podemos quedar en la historia. Sigamos hombro con hombro, trabajando en equipo, bancando al lado. Salgamos a dar hasta lo que no tenemos. Y cuando caiga la noche, tenemos que sentir que lo dejamos todos. ¡Vamos que soy! Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio. 40 años de trayectoria y siempre el mejor precio. 3 sucursales, Lomas de Zamora, Villa Madero y nuestra nueva bicicletería en Villaluro. Seguinos como Bicicletas Tonino. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Ahí estamos observando, ¿no? Parecía de Fontana, pero estira y estira Girolami y allí va. Comienza a pasarse la cola, se queda sin pista, se cruza, lo impacta al túnel, tremendo impacto, le pega a Mulet porque claro, viene sin visión,
también el Laucha Campanera, ahí el auto de Diego de Carlo, en otro lugar el auto de Martín Ponte. Esto, reitero, hace instantes nada más sucedió aquí y con la bandera roja, claro, no es para menos, principal protagonista, había que detener las acciones para trabajar rápidamente y socorrer a los pilotos que eran los involucrados. ¿Cómo fue después de Rafaela, de ese accidente? ¿No vino la invitación o directamente te dijeron no vengas? No es que no vino la invitación, entendí que no era invitado, entendí que no era bien recibido y me focalicé en el Super TC2000, que después termino ganando 2 campeonatos. Creo que no haber corrido en el turismo carretera me dio la posibilidad de focalizarme en el TC2000 y también me dio la puerta de volar fuera, porque al no tener el doble programa, para decirlo, TC2000, pude hacer Stock Car, pude ganar la carrera de invitado 2015 con Ricardo Mauricio, eso me permitió correr un año entero acá. Después me pude ir a correr al Campeonato del Mundo. O sea, creo que haber sacado el foco del turismo carretera me abrió las puertas internacionales y es lo que varios pilotos están haciendo hoy en día también. Cuando vos estás muy metido en el turismo carretera no te da tiempo para pensar en nada. Y bueno, después podés estar de acuerdo o no, pero sos parte de una categoría donde las cosas no son transparentes. En el turismo carretera viviste momentos muy intensos. ¿Pensás que podés volver en el futuro? La verdad no pienso hoy en volver al turismo carretera, no pasa por mi cabeza. Me gusta la competitividad que hay, están los mejores pilotos del país, es súper competitivo, pero bueno, hoy mi proyecto de vida está en Europa. Ya estoy haciendo un esfuerzo muy grande para viajar 10 veces por año a Brasil, a Argentina y Uruguay este año, pero tengo toda mi familia allá y para mí me gustaría seguir en Europa, y si hago algo en Sudamérica tiene que ser algo más como el TCR, que son 10 carreras y lo puedo manejar. Ganas hoy, si me preguntás, no tengo de volver. Fue un periodo de mi carrera deportiva que tuvo altos y bajos, pero no voy muy de acuerdo a cómo se manejan las cosas en el turismo carretera. ¿Qué te cambió? Para mí, lo que cambia obviamente es uno madura, uno piensa que las cosas se pueden dar de bien o de mal, pero siempre teniendo la mente tranquila de que no podría haber hecho otra cosa y no hay algo que hubiese cambiado en ese día, en ese momento. Obviamente si hubiese adivinado dónde está el auto lo hubiese esquivado, pero por mala fortuna el auto estaba justo en la trayectoria que yo venía. Ni bien pasó el accidente, obviamente fui a verlo al cementerio, estuve con Graciela, también estaba su papá. Bueno, fueron momentos duros, obviamente. El paso del tiempo, no digo que cura el dolor de los padres, pero creo que pone todo en su lugar y se entienden. De hecho, hubo un juicio y bueno, las cosas se fueron poniendo en su lugar. ¿Qué me cambió? Es que obviamente uno piensa que el deporte es mucho más riesgoso de lo que pensaba antes, que hay que decir las cosas como son. El turismo carretera con 60 autos, con el peso que tienen los autos, si un auto queda cruzado hay muy pocas posibilidades que el piloto salga con vida. Y no pasa en otras categorías del mundo, porque los autos son más seguros, porque no corremos el circuito de esas características, porque hay otras medidas de seguridad. Entonces, ¿qué me cambió? Es decir, no volvería más a correr dentro de ese circo donde sabés que en cualquier momento te pueden sacar la bolilla y sos vos. Entonces, lo que me cambió es, en estas condiciones no vuelvo a arriesgar mi vida. Una persona normal después de un tema así dice, me retiro, me bajo del auto. No sé si tuviste ese pensamiento. No, obviamente cuando pasa una cosa así, reflexionás un montón, vienen bajones anímicos muy grandes. Muchas veces pensé en si valía la pena seguir, porque cuando quedé parado y fueron 30 segundos, pensé lo peor, pensé que también me podría haber pasado a mí. Y obviamente cuando sos piloto esas cosas no las pensás, pero cuando te pasa, realmente tomás conciencia del riesgo que hay en el automovilismo. Y bueno,
Después es tan fuerte la pasión y es lo que uno hace desde que tengo 3 años, que era imposible, era como que sentía que me cortaban las piernas y no seguía corriendo. Es lo que amo hacer y lo que me gusta hacer. Entonces, obviamente, más allá de la invitación o no del turismo carretera, para mí es un tema completamente... no volvería a correr en las situaciones que se corren hoy por muchas cosas, muchas diferencias que tengo con la categoría y que me parece que no van en línea con lo que a mí me gusta como automovilismo. Y ahora sí llegamos al final de este P1 tan especial, de esta entrevista tan sentimental de Bebu Girolami, a poco más de 4 o 5 meses que quedan para que se cumpla el aniversario de los 15 años del fallecimiento de Guido Falacci. Ya hablamos mucho en el anterior copete tramo mío de periodístico, así que simplemente quería quedarme para hablar de Bebu en esta parte. Repito, lo hablé mucho personalmente, agradezco el tiempo que me dio para esta entrevista, agradezco que no quiso esquivar ningún tipo de preguntas. Lamento por ahí a veces hablar con un protagonista así, que tiene hijos chicos y que a veces se refresquen estos temas que a veces no quieren, pero la verdad que me sorprendió la fortaleza de Bebu de afrontar una situación. Está bien, él siguió con vida y Guido no, pero que psicológicamente fue muy fuerte. Me había que dar con muchos secretos de lo que sufrió Girolami y de lo que le pasó, repito, él con vida, pero que fue muy, pero muy duro atravesar lo que sucedió para él, siendo el apuntado por varios, incluso por mí, como se lo dije, y se los dije hace un ratito, y que esa charla del Flaco me sirvió para entender varias cosas y rectificarme, y por suerte se lo pude decir personalmente. Girolami está en un gran momento de piloto, ya tiene 37 años. No creo que lo veamos en el automovilismo argentino, al menos en el turismo carretera. Está más que claro que no acepta estar en el mundo del TC. Recordemos lo que pasó en aquella carrera de Rafaela, que abría este último bloque, y que eso fue una sentencia de una culpa que la CTC le termina de echar en ese accidente, ¿no? Fatídico, en el cual fallaron muchas cosas. Repito, fallaron muchas cosas. No sé si volverá a la Argentina, posiblemente tenga un gran lugar una vez que se baje de un auto de carrera. Hoy está todavía en un gran nivel para manejar y ser invitado del Stock Car, para pelear el título del TCR sudamericano, como va a suceder sin dudas. Ganó en Cuiabá la primera carrera el fin de semana pasado, sino que creo que también puede llegar a aportar demasiado abajo de un auto de carrera, ese camino que está adoptando poco a poco Esteban Guerrieri. Bueno, el Bebu creo que va a estar ahí. Y sigue siendo el piloto de reserva para un equipo Hyundai que se ha achicado en esta temporada, sigue siendo como el piloto de reserva de la estructura Hyundai en el TCR World Tour, así que seguramente los veremos posiblemente muchas veces compitiendo en autos de turismo, hoy ya afianzado con su familia en Europa. Por eso digo, habrá que ver si volverán en algún momento a la Argentina. Así que bueno, espero que le haya gustado. Me puse en un tono más bajo de lo que habitualmente estoy, porque no por la garganta tomada, sino porque creo que fue una entrevista muy sentimental y muy sentida de ambas partes. Y repito, valoro el tiempo que se tomó Girolami para hablar con P1. Una vez más, ratifico y agradezco a todos los pilotos que le han dado a P1 un lugar especial para este tipo de notas. Siento que en cada entrevista que podemos hacer se comprometen y avanzan en la respuesta a cada pregunta. No hay problema en hablar cualquier tema, y creo que siempre van un pasito más, y a mí siempre me sorprende esa gratitud de todos los pilotos de la Argentina, bueno, especialmente de la Argentina, estén viviendo acá o no, como Girolami, para hablar periodísticamente de lo que mucha gente quiere escuchar, porque en realidad el favorecido de escuchar todas estas historias es usted, es el fanático de P1. La semana que viene estamos ahí con más P1.